hubo un solo día así en toda la historia del mundo. Un día en que el sol se detuvo en el cielo. No por la voz de un rey, ni por la mano de un ejército, sino por la palabra de un hombre cansado, de pie en medio de la batalla. Josué levantó el rostro al cielo y le dio una orden al sol. Sol, detenga sobre Gabaón. Y lo imposible obedeció. ¿Qué clase de Dios escucha así la voz de un hombre? Quédate conmigo, porque para entender este día tienes que volver atrás. Antes del granizo, antes del grito, hasta el día en que todo empezó con una mentira. Tú has olido el humo de una casa que se quema, ¿verdad? Ese olor que se mete en la ropa y no se va. Así olía Canaán entera por aquellos días. Olía a Jericó. Porque Jericó había caído. La ciudad de las murallas gruesas, la que nadie tomaba. Sus muros se vinieron al suelo sin un ariete, sin una escalera. Solo gritos, solo trompetas y polvo. Los pastores lo contaban en voz baja, de noche, como quien repite algo que no se atreve a creer. Y después vino Jai, una ciudad más, reducida a cenizas. El viento llevaba el hollín hasta los caminos. Los mercaderes pasaban, miraban y apuraban el paso. Y los reyes oyeron, todos, los del monte y los del valle, los de la costa, junto al mar grande, amorreos, eteos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, nombres duros, hombres más duros todavía, reyes que jamás se habían dado la mano. Cada uno con su ciudad y su dios de piedra, cada uno desconfiaba del otro, y de pronto se miraron a los ojos en la misma sala. Han caído dos. Caeremos uno por uno si seguimos solos. Así habló el rey de Jerusalén, no por amistad, por miedo. El miedo une lo que el orgullo siempre separó. Y se pusieron de acuerdo. Una sola palabra, un solo ejército, una sola guerra contra ese pueblo del desierto y su comandante anciano. La Escritura lo dice sencillo. Se juntaron de común acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Y Josué lo sabía. Lo sentía en el aire, como se siente la tormenta antes del primer trueno. Él no tenía murallas, tenía tiendas, tenía un pueblo cansado del desierto y una promesa de Dios. Pero escucha bien esto, que aquí está lo raro. No todos los reyes corrieron a juntar lanzas. Había una ciudad grande, fuerte, con hombres valientes, se llamaba Gabaón, y sus ancianos no durmieron esa noche. Ellos también habían oído lo de Jericó, lo de Jai, y sacaron una cuenta distinta a la de los reyes. Vieron que pelear era morir. Las armas no nos salvarán. Contra ese Dios, no. Mientras todo Canaán afilaba el hierro, Gabaón buscaba otra salida. No la guerra, no la rendición abierta, algo más astuto, algo que olía a engaño, porque a veces el miedo te hace pelear y a veces te hace mentir. Gabaón eligió lo segundo. Ya estaban juntando ropa rota, sandalias gastadas, pan duro y mohoso para el camino. Preparaban una mentira con todo cuidado, como quien cose una herida. Iban a engañar al pueblo de Dios, cara a cara, y casi
casi les sale perfecto. Pero eso, hijo, te lo cuento en un momento. Acomódate, que la noche apenas empieza. Antes del milagro, hubo un error, y el error nació del miedo. Era de noche en Gabaón, una ciudad encaramada sobre las colinas. Detrás de las murallas, unos hombres no podían dormir. Habían oído lo de Jericó, las murallas que cayeron solas. Habían oído lo de Jai, vuelta cenizas, y lo entendieron con el estómago frío. El siguiente era su pueblo. No tenían un ejército para algo así. No tenían a ese Dios de su lado. Así que hicieron lo único que les quedaba: pensar, y pensar deprisa. A uno se le ocurrió algo, y mira lo que hicieron con la idea. Tomaron sacos buenos y los desgarraron. Reventaron odres sanos contra las piedras. Después los cosieron mal, a propósito, para que parecieran viejos. Dejaron el pan al aire libre, días enteros, hasta que se puso duro como un ladrillo y se cubrió de moho verde. Las sandalias también. Las gastaron caminando hasta partirlas. Las amarraron con cordel. Se vistieron de mendigos, de viajeros llegados del otro lado del mundo. Esa era la trampa. Israel tenía orden de no pactar con los pueblos de aquella tierra, con ninguno, pero con gente de naciones lejanas sí podía. Los gabaonitas lo sabían. Iban a fingir distancia, iban a comprar su vida con una mentira. Al día siguiente salieron, una caravana de hombres rotos por el desierto. El sol les quemaba la nuca, el polvo se les metía en la barba, y cada paso era teatro. Caminaban encorvados, como si llevaran meses en el camino. Su ciudad estaba a un día de distancia, a un solo día. Llegaron a Gilgal, al campamento de Israel. Los soldados los rodearon. Tú sabes cómo se mira a un extraño que aparece de la nada, con la mano cerca de la espada. Los examinaron de arriba abajo, la ropa rota, los odres reventados, ese olor a viejo. Y uno preguntó lo que había que preguntar. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? El embajador dio un paso al frente. Bajó la cabeza. Habló con la voz justa, ni muy firme ni muy débil. La voz de un hombre cansado del camino. Tus siervos venimos de una tierra muy lejana. Hemos oído la fama del Señor tu Dios, todo lo que hizo en Egipto. Fíjate en lo que no dijo. No nombró Jericó, no nombró Jai, solo lo viejo, lo de Egipto, lo que cualquiera pudo oír hace años. Era astuto. Si mencionaba lo reciente, alguien preguntaría cómo se enteró tan rápido un hombre venido de tan lejos. El mentiroso cuida los detalles, y éste los cuidaba todos. Después vino la prueba. El embajador abrió el saco, sacó el pan, lo mostró como quien muestra una herida. Este pan salió caliente de nuestras casas el día que partimos. Mírenlo ahora, seco, mohoso. Estos odres estaban nuevos. Los hombres de Israel hicieron algo muy razonable. Tomaron el pan en sus manos, lo olieron, lo partieron, vieron el moho de verdad, tocaron el cuero partido de verdad. Todo cuadraba. Todo lo que veían decía una sola cosa: estos hombres vienen de lejos. Y aquí está la frase, la que pesa más que todas en esta historia. Dice la Escritura que los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, pero no consultaron a la boca del Señor. ¿Lo escuchaste? Examinaron el pan. A Dios no le preguntaron nada. Usaron los ojos. La oración se quedó en silencio. Por esa grieta se cuela todo lo que viene después. No fue que los gabaonitas fueran tan listos. Fue que Israel no se detuvo a preguntar.
El error no fue que los engañaran, fue que no le preguntaron a Dios, el único que no se deja engañar. Entonces llegó Josué, el comandante, viejo ya, la barba blanca, los ojos que habían visto abrirse el mar. Miró a esos hombres rotos y decidió, hizo paz con ellos, una alianza para dejarlos vivir. No bastaba un apretón de manos. Los príncipes de la congregación los sellaron, de la forma más solemne que existía. Lo juraron. Mira la escena. Josué levanta la mano derecha. Los ancianos detrás levantan las suyas y juran. No por el cielo, no por la tierra. Juran por el nombre del Señor, el Dios de Israel, el nombre más grande que conocían, el nombre que no se podía deshacer. El embajador, con la cabeza inclinada, no sonríe. Por dentro respira. Funcionó. La mentira aguantó. Hay algo que ninguno de los dos sabe todavía. Un juramento dado en falso sigue siendo un juramento. Y el nombre de Dios no se presta para deshacer. Así quedó hecho. Los embajadores volvieron a su ciudad. Israel volvió a sus tiendas, tranquilo. Habían cerrado un trato justo, creían, con gente honesta de tierra lejana. Pero esa tierra lejana estaba a un día de camino, y ese juramento, hecho con la mano alzada al cielo, estaba a punto de arrastrar a Israel a una guerra que nunca buscó, una guerra por defender a los que acababan de engañarlos. Josué juró por el nombre del Señor. Levantó la mano y lo prometió. 3 días después sabría la verdad. Acababa de jurarle la vida a sus propios enemigos. Pasaron 3 días. Solo 3 días desde que Israel firmó aquel pacto. La tinta del juramento aún estaba fresca en el alma del pueblo. Y entonces lo supieron. Aquellos hombres del pan mohoso no venían de lejos. Eran vecinos. Vivían a unas horas de marcha. Gabaón estaba ahí nomás, detrás de las colinas. El campamento se encendió como hierba seca. Lo escuchaste tú también, si hubieras estado ahí. Un murmullo bajo que crecía de tienda en tienda. ¡Nos engañaron! Estaban a un día de camino y les juramos paz. El pueblo apretaba los puños. Querían sangre. Querían la espada sobre Gabaón. Pero los príncipes salieron a darles la cara. No bajaron la mirada. Nosotros les hemos jurado por Jehová, el Dios de Israel. No podemos tocarlos. Detente ahí un momento conmigo. Escucha lo que esos hombres acaban de decir. Sabían que los habían engañado. Sabían que el pacto nació de una mentira. Y aún así, se negaron a romperlo. Porque el juramento no se hizo en su propio nombre. Se hizo en el nombre del Señor. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir. No venga sobre nosotros la ira por el juramento que les hicimos. La ira. Esa era la palabra que les helaba la sangre. No temían a Gabaón. Temían quebrar lo jurado ante Dios. Entonces Josué mandó llamar a los gabaonitas. El viejo comandante no gritó. No necesitaba gritar. ¿Por qué nos engañaron? ¿Por qué dijeron que vivían muy lejos, viviendo entre nosotros? El embajador no tembló. Había jugado su carta y había ganado la vida de su pueblo. A tus siervos nos dijeron que el Señor había mandado destruir toda esta tierra. Tuvimos miedo. Por eso lo hicimos. Miedo. Toda la mentira cabía en esa sola palabra. Josué los miró largo rato. La justicia pedía castigo. El juramento pedía vida. Y él halló el filo entre las dos. Ahora pues, malditos sois.
Nunca faltará de entre ustedes siervo. Los condenó a cortar leña, a cargar agua, para la casa de Dios y para el altar del Señor. Vivirían, pero vivirían sirviendo. Las manos que tejieron el engaño ahora alimentarían el fuego sagrado. Y así quedaron hasta el día de hoy, leñadores y aguadores en el lugar que Dios escogiera. Quiero que te lleves algo de esta escena, algo que duele un poco. Israel fue engañado. Tenía todo el derecho de romper aquel trato. Nadie en la tierra los habría culpado. Pero habían puesto el nombre del Señor sobre su palabra. Y ese nombre no se mancha, aunque el corazón arda. La palabra dada en el nombre de Dios se honra, aunque te hayan mentido, aunque te cueste. Pero esa fidelidad tendría un precio. Pronto, muy pronto, porque allá, en las colinas, 5 reyes ya afilaban sus espadas. Gabaón había hecho paz con Israel, y eso no se les perdonaría. El juramento que nació de una mentira estaba por arrastrar a Israel a la guerra, una marcha de noche entera, sin dormir. Cuando Gabaón clame por auxilio, Josué tendrá que decidir. Honrar la palabra cuesta sudor. A veces cuesta sangre. Y esa noche, el viejo comandante no cerraría los ojos. En una ciudad sobre las montañas, un rey escuchó la noticia y le supo a traición. Se llamaba Adonisedec, rey de Jerusalén. Llevaba el oro en los dedos y el orgullo en la espalda. Esa tarde miraba hacia el norte, hacia las colinas donde se ponía el sol. Un mensajero subió por las gradas de piedra. Venía sin aliento. Se arrodilló y habló. Le contó lo de Jericó, las murallas caídas sin que nadie las tocara. Le contó lo de Jai, vuelta ceniza. El rey ya sabía esas cosas. Eso no era lo nuevo. Lo nuevo vino después. El mensajero tragó saliva y lo dijo. Repite eso. Lo último que dijiste. Y el hombre lo repitió. Gabaón había hecho la paz con Israel. Se había rendido sin pelear. El rey no gritó. Todavía no. Se quedó muy quieto, mirando caer la noche. Por dentro algo se le rompía. Hace falta que entiendas qué ciudad era Gabaón. No era una aldea. Era una ciudad de las grandes, de las que tienen rey. Y sus hombres no eran campesinos asustados, sabían pelear. Gabaón era el muro, la fortaleza que guardaba el camino a las montañas, hacia Jerusalén, hacia la casa misma de Adonisedec. Y ese muro acababa de abrirle la puerta al enemigo. Gabaón se ha vendido. Eso no se perdona. Esa misma noche bajó al salón del trono, mandó llamar a los escribas y dictó. No esperaría a que Israel subiera por él. Si Gabaón había caído en manos del enemigo, Gabaón pagaría primero. La haría un ejemplo, una ciudad ardiendo que todos los reyes pudieran ver desde lejos. El miedo es raro. En un don nadie se vuelve llanto. En un rey, fuego. Adonisedec tenía miedo, y su miedo ya era una sentencia de muerte. 4 cartas, 4 nombres, 4 reyes de los amorreos. A Joham, rey de Hebrón, a Piram, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquís, a Debir, rey de Eglón, a cada uno la misma palabra. Suban a mí, ayúdenme, iramos a Gabaón, porque ha hecho la paz con Josué y con los hijos de Israel. Los jinetes salieron antes del amanecer. Sus antorchas se perdieron en la oscuridad como brasas que rueda el viento.
Y respondieron, todos. Cada uno sentía el mismo frío en la nuca. Si Gabaón había caído, ¿quién seguía? ¿Hebrón? ¿Laquis? ¿La propia Jerusalén? Se reunieron, juntaron sus ejércitos, 5 coronas atadas por un solo miedo. Hoy castigamos al traidor. Mañana, a los que entraron en nuestra tierra. Brindaron sobre el mapa. El vino se derramó en las pieles como una mancha oscura, como sangre antes de tiempo. Y subieron los 5 reyes con todos sus ejércitos, lanzas, carros, ondas, una marea de bronce bajando por los caminos del valle. El polvo se veía desde lejos, 5 columnas que poco a poco se hacían una sola, y todas iban al mismo lugar, Gabaón. Los gabaonitas despertaron y subieron a los muros. Lo que vieron les heló el corazón. El valle entero estaba cubierto, tiendas hasta donde alcanzaba la vista, fogatas como estrellas caídas a la tierra, y los estandartes de 5 reyes contra la luz de la mañana. Acamparon contra la ciudad, la rodearon por todos lados, y la combatieron. Piensa en esos hombres tras los muros. Habían hecho la paz para salvar la vida. Habían mentido, sí. Se disfrazaron de viajeros lejanos, con pan mohoso y sandalias rotas. Le arrancaron a Josué un juramento. Y ahora ese mismo engaño les caía encima como una maldición. Sus vecinos los rodeaban, los llamaban traidores. Querían su sangre. No tenían carros ni un ejército capaz de aguantar a 5 reyes. Mira sus rostros sobre la muralla, el sudor, el temblor de las manos sobre la piedra. Estaban solos. O casi. Les quedaba una esperanza, una sola, y era la más amarga. Su única salvación era el hombre al que habían engañado. El mismo Josué, el que había jurado por el nombre del Señor no tocarlos. Los ancianos se reunieron a oscuras, hablaron en susurros y tomaron la decisión que les quemaba el orgullo: pedir ayuda, suplicarla. Eligieron a un hombre, rápido de pies, conocedor de los caminos. Le dieron un poco de agua y un mensaje que repetir hasta no olvidarlo. Por una puerta pequeña, en el lado más oscuro de la ciudad, lo dejaron salir. Se deslizó entre las sombras. Pasó cerca de las fogatas enemigas, conteniendo el aliento. Y cuando estuvo libre de las líneas, echó a correr. Corrió hacia el sur, hacia el campamento de Israel en Gilgal. Corrió como corre quien lleva en los pies la vida de toda su gente. 5 reyes, 5 ejércitos, una ciudad rodeada, y un solo hombre cruzando la noche hacia el único que podía salvarlos. El mensajero llegó a Gilgal sin aliento. Había corrido toda la mañana. El polvo del camino le tapaba la cara. Cruzó el campamento de Israel a tropezones. Buscaba un solo nombre, y al hallarlo, cayó de rodillas. Le agarró a Josué el borde del manto con las 2 manos. Habló como habla un hombre que ya escucha la muerte a sus espaldas. No retires tus manos de tus siervos. Ven pronto a nosotros. Sálvanos. Le faltaba el aire para terminar. Todos los reyes amorreos de la montaña se han juntado contra nosotros. Están al pie de nuestros muros. Josué lo miró desde arriba y reconoció ese rostro. Era uno de los del pan mohoso, uno de los que rompieron sus odres a propósito para engañarlo en la cara. Y aquí, escucha bien, aquí está la pregunta que cualquier hombre se haría. ¿Por qué? ¿Por qué mover un dedo por ellos? Lo habían humillado delante de todo Israel. Le arrancaron un juramento con una farsa de pan duro
y cordeles rotos, que ardiera Gabaón. Nadie en el campamento lo habría culpado. Pero Josué había jurado, había alzado la mano al cielo, había dicho un nombre, el nombre del Señor, y una palabra dada en ese nombre no se rompe, aunque te la hayan robado con engaño, aunque te cueste sangre. Miró al norte un momento largo. Después se volvió hacia sus capitanes. La orden salió tranquila, sin levantar la voz. Levanten a todo el pueblo de guerra. Salimos esta noche. El campamento se encendió de antorchas. Hombres dormidos se levantaron de un salto. Manos buscaban espadas en lo oscuro. Atan correas. Llenan odres de agua. Nadie pregunta por qué. Gilgal está abajo, junto al Jordán. Gabaón está arriba, en la montaña. Más de 30 kilómetros de subida. Y entre los dos, solo la noche. Un ejército no marcha así. No por senderos de cabra en plena oscuridad. Te tuerces un tobillo, te despeñas, llegas roto. Josué lo sabía, y aún así dio la orden. Antes de poner el pie en el camino, algo pasó, algo que ningún capitán escuchó. El Señor le habló, le dijo lo que Josué necesitaba oír esa noche. No los temas, porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos te resistirá. Esas no son palabras mías, están escritas, y fíjate en el verbo. No dijo, los entregaré, dijo, los he entregado. La batalla estaba ganada antes de empezar. Josué bajó la cabeza y empezó a subir. La columna se estiró por la ladera como una serpiente sin fin. Miles de pies sobre la piedra suelta. El crujir de la grava bajo el bronce. Y poco a poco, el silencio. Al subir, el aire se enfría. El cuerpo guarda el aliento para no caer. El frío de la montaña se les metió en los huesos. El sudor de la cuesta se les helaba en la espalda. Calor adelante, escalofrío atrás. Las dos cosas a la vez. No había luna que ayudara. Solo estrellas. Solo la sombra del hombre de adelante para no perderte. El soldado más joven iba en medio de la fila. 25 años. Las piernas le temblaban hacía rato. Tropezó con una raíz. Cayó de rodillas sobre la piedra. Le ardieron las manos. Quiso quedarse ahí. Un instante nada más. Cerrar los ojos. La mano del hombre de atrás lo agarró del hombro. Sin una palabra. Lo puso de pie. Y siguieron. Eso es la marcha. Caer y que otro te levante. Hora tras hora. Sin saber dónde termina la cuesta. Piensa en lo que cargaban esos hombres. No solo las armas. Cargaban una pregunta. ¿Vamos a morir por gente que nos mintió? Y al frente iba un anciano, ya viejo, sin quejarse, con la palabra del Señor zumbándole en el pecho. Ninguno te resistirá. La fe de Josué subía esa cuesta antes que sus pies. La noche empezó a aflojar. El negro del cielo se volvió gris ceniza por el oriente, y entonces lo vieron. Allá abajo, en el valle, un mar de tiendas. 5 ejércitos juntos, dormidos sobre la tierra de Gabaón. Las fogatas apagadas, los estandartes caídos. Ni un centinela los esperaba. ¿Quién marcha de noche 30 kilómetros cuesta arriba? Nadie. Por eso dormían. Por eso Israel estaba sobre ellos sin que lo supieran. Josué se detuvo en el filo de la loma. Miró el oriente. La primera luz se derramaba sobre el valle como agua sobre la arena. Detrás de él, miles de hombres helados, sin dormir. Delante, el enemigo entero, indefenso en su sueño. El silencio antes de la tormenta tiene un peso que se siente en el pecho. Pesaba sobre toda la loma.
Josué levantó la mano. La primera luz tocó el filo de las colinas, y entonces Israel cayó sobre ellos, de golpe, como cae el rayo antes del trueno. No hubo aviso, no hubo trompeta lejana, solo el rugido de un ejército entero saliendo de la noche. Los amorreos dormían seguros de su presa, y despertaron con la muerte ya dentro del campamento. Imagina lo que vieron al abrir los ojos: sombras corriendo entre las tiendas, el brillo del bronce en la poca luz, hombres cayendo antes de poder ponerse de pie. Buscaron sus espadas y no las hallaron. Gritaron órdenes que nadie obedeció. Pisaron a sus propios compañeros en la oscuridad. 5 reyes, 5 ejércitos. Y de pronto, ni uno solo sabía hacia dónde correr, porque algo había entrado en ese campamento antes que la espada. El texto lo dice con una palabra que pesa: Jehová los llenó de turbación delante de Israel. No fue solo el ataque, fue un miedo que no venía de afuera, les nació por dentro, un pánico sin nombre que les apretó el pecho. Guerreros curtidos, hombres de 5 ciudades, y de repente temblaban como niños. El cielo les había metido el terror en los huesos. Un ejército con miedo deja de ser un ejército. Se vuelve una manada que solo quiere huir. Eso hicieron. Soltaron las armas y corrieron. Huyeron por el camino que sube a Bet-Horón, una cuesta estrecha entre 2 laderas, el único paso para salir del valle, y por ahí se metieron todos a la vez, empujándose, cayendo, trepando sobre los caídos. Israel los perseguía pegado a la espalda. La espada hacía su trabajo cuesta arriba. Pero escucha bien, porque aquí cambia todo. La verdadera batalla no la peleaba la espada de Israel. Mientras corrían cuesta abajo por la bajada de Bet-Horón, el cielo se abrió. Quiero que lo veas. El sol ya estaba arriba, el día limpio, y de repente, sobre el paso, se juntó una oscuridad que no era natural. Entonces cayó. No lluvia, piedras, grandes piedras desde el cielo. Granizo del tamaño de un puño cerrado, cayendo sobre los que huían, golpeando cascos, rompiendo escudos, derribando hombres en plena carrera. El que escapaba de la espada caía bajo la piedra. No había dónde esconderse. El cielo entero era el enemigo. Y aquí está lo que dice la Escritura, y conviene que te sientes a oírlo. Murieron más por las piedras del granizo que los que mató Israel a filo de espada. Pésalo despacio, más muertos por el cielo que por la espada de los hombres. ¿Entiendes ahora de qué guerra hablamos? Esta batalla no la peleaba Israel, la peleaba el cielo. El anciano había marchado toda la noche. Los muchachos habían trepado la montaña con los pies rotos. Y al final, el golpe más grande no salió de sus manos. Salió de arriba, de donde nadie podía apuntar ni esquivar. Israel solo tuvo que estar presente, caminar dentro de una victoria que ya estaba escrita en otro lugar. Y ese joven soldado, el que tropezó de noche en la montaña, ahora miraba al cielo. Las piedras caían lejos de él, sobre el enemigo. Solo sobre el enemigo. No dijo nada. ¿Qué se dice cuando ves pelear a Dios? Pero algo empezó a apretar el corazón de Josué. Y no era miedo al enemigo, era el sol. Mira al occidente con él. La luz ya se inclinaba. Las sombras se estiraban largas sobre el valle. El día se estaba acabando. Y los reyes seguían huyendo, hacia las colinas, hacia las cuevas, hacia la noche que venía a salvarlos. Porque eso sabía Josué.
Cuando cayera la oscuridad, la persecución se detendría, y en lo oscuro, los 5 reyes se le escaparían entre los dedos. El cielo había peleado. La victoria estaba casi entera. Casi. Le faltaban horas, y el sol no se las iba a dar. El granizo aún caía sobre los que huían. La batalla ardía cuesta abajo, y el cielo seguía descargando su furia sobre los amorreos. Pero entonces Josué levantó los ojos, y lo que vio no fue al enemigo, fue el sol. El viejo comandante se detuvo en medio de todo, la barba blanca cubierta de polvo y sudor. Miró al occidente y entendió que se le acababa la luz. El día se moría, y con la noche llegaría la salvación del enemigo. Los 5 reyes se escurrirían entre las sombras hacia sus cuevas, hacia sus murallas. Josué necesitaba más día. Necesitaba que el cielo le diera tiempo. Y aquí, óyeme bien, aquí está la respuesta a la pregunta que abrió esta historia. ¿Qué clase de hombre puede hablarle al cielo y ser escuchado? No un hombre con poder, un hombre que obedeció primero, uno que cruzó la noche por un pueblo que lo había engañado, porque dio su palabra en el nombre del Señor. Josué había hecho de la voz de Dios su única ley. Y ahora, por una sola vez, Dios iba a atender la voz de Josué. Miró al cielo y vio lo que pocos ojos han visto: el sol todavía alto sobre Gabaón, y al otro lado del valle, pálida, la luna sobre Ajalón. Habló al Señor primero, en voz baja, los labios apenas moviéndose. Después, delante de todo Israel, alzó la mano y gritó: Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. Se quedó quieto en mitad del cielo, clavado, como si una mano invisible lo sujetara. La luna también se paró sobre Ajalón, y el mundo entero contuvo el aliento. Las sombras dejaron de moverse. La luz no avanzó ni un dedo. El sol no se apresuró a ponerse casi un día entero. Imagínalo, el polvo flotando en el aire, el calor pegado a la tierra, miles de hombres en plena batalla, y de pronto el silencio de un cielo que no obedece a nadie, salvo, aquella mañana, a la voz de un viejo cubierto de polvo. Bajo aquella luz que se negaba a morir, Israel terminó su obra. Persiguió, venció, hasta que el pueblo se vengó de todos sus enemigos. El joven soldado contó después que no supo cuántas horas pasaron, solo que el sol no se movía, y que tuvo miedo, no de los amorreos, sino de aquel que podía detener el día. Ahora escucha las palabras exactas que dejó la Escritura. No hay otras como ellas en toda la historia del mundo. No hubo día como aquel, ni antes ni después, en que Jehová haya obedecido a la voz de un hombre. Déjalo caer hondo, el Dios que cuelga el sol cada mañana, el Dios al que sirven las estrellas. Ese Dios, por un día, escuchó a un hombre. No porque el hombre fuera grande, sino porque el Señor peleaba por Israel, y porque aquel hombre había sido fiel a un juramento que ni siquiera debía haber hecho. Por una sola vez, desde que el mundo es mundo, el cielo escuchó la voz de un hombre, y el sol obedeció. Pero la batalla no terminó allí.
5 reyes habían huido a esconderse en la oscuridad de una cueva. 5 reyes vinieron a destruir y terminaron temblando dentro de un agujero en la roca. Josué ni siquiera había terminado con ellos. Míralos bien. Esta mañana llevaban coronas. Movían ejércitos con una mano. Ahora corren. Corren por la falda del monte, tropezando, jadeando, buscando dónde meterse. La encontraron. Una grieta en la piedra, cerca de Maqueda. Una boca negra abierta en la ladera. Los 5 se arrastraron adentro, a lo hondo, donde no llegaba la luz. Pensaron que la oscuridad iba a salvarlos. No tardó en saberse. Un hombre los vio. Corrió hasta Josué en medio del fragor y le contó: Los 5 reyes. Los hallamos, escondidos en la cueva de Maqueda. Josué no se detuvo a celebrar. Tampoco corrió a la cueva. Escucha lo que hizo. Aquí ves al hombre entero. Rueden grandes piedras a la boca de la cueva. Pongan hombres que la guarden. No quería a los reyes todavía. Los quería atrapados, sellados, esperando. Y los soldados empujaron, hombro contra la roca, los pies clavados en la tierra. Las piedras rodaron hasta tapar la entrada entera. Adentro, en lo negro, los reyes oyeron ese sonido. La piedra raspando contra la piedra. La luz desapareciendo poco a poco. Y luego, nada. El silencio de una tumba que todavía no lo es. ¡No se detengan aquí! ¡Persigan a sus enemigos! ¡Hieran su retaguardia! ¡No los dejen entrar en sus ciudades! Eso era lo que importaba. Los reyes ya no iban a ninguna parte, pero los ejércitos seguían huyendo. Y Josué sabía algo que tú debes recordar. El Señor los había entregado en su mano, a todos, hasta el último. Israel siguió. Bajo aquel sol que no quería morir, persiguieron a los amorreos hasta deshacerlos. Una matanza muy grande, dice la Escritura. Casi ninguno escapó con vida. Cuando terminó, el pueblo volvió. Volvió en paz al campamento, junto a Josué, en Maqueda, en paz, después de marchar toda la noche, después de pelear todo el día, por fin. Y la Escritura guarda un detalle que duele de tan humano. Nadie movió la lengua contra los hijos de Israel, ni un murmullo. El valle entero se cayó ante ellos. Entonces, y solo entonces, Josué se acordó de los 5 reyes. Abran la boca de la cueva. Saquen a esos 5 reyes y tráiganlos ante mí. Quitaron las piedras, y de aquella boca negra salieron arrastrándose 5 hombres, los que esta mañana eran reyes. Míralos ahora, encorvados, cubiertos de polvo y de su propio sudor, parpadeando ante la luz que tanto temieron, sin corona, sin trono, sin una sola orden en la boca. Josué llamó a sus capitanes, a los hombres que habían caminado con él toda la noche por la montaña. Los hizo acercarse. Acérquense. Pongan los pies sobre los cuellos de estos reyes. Y lo hicieron. Cada capitán adelantó el pie. Lo apoyó sobre el cuello de un rey. No era crueldad. Escúchame bien. Era una señal. Una imagen que ningún soldado de Israel iba a olvidar mientras viviera. Esos cuellos habían llevado coronas. Ahora estaban bajo la sandalia polvorienta de un soldado cansado. Vinieron a aplastar Gabaón, y aplastados quedaron en la tierra. Así debajo cae la soberbia cuando Dios pelea. Y mientras sus capitanes tenían el pie sobre aquellos cuellos,
Josué habló, no a los reyes, a los suyos, y dijo algo que tú necesitas escuchar hoy, justo donde estás. No teman ni desmayen, sean fuertes y valientes. Así hará el Señor con todos los enemigos contra quienes pelearán. No teman, lo dijo el hombre cuyos enemigos yacían en el polvo. Lo dijo señalando lo que Dios acababa de hacer, como diciendo, lo vieron con sus propios ojos. Esto hace el Señor, cada vez. Después vino la justicia. Josué hirió a los 5 reyes y les dio muerte. Los colgó hasta caer la tarde. Al ponerse el sol, los descolgaron. Los echaron en la misma cueva donde se habían escondido. Pusieron grandes piedras sobre la boca. El escondite se volvió sepulcro. La oscuridad que buscaron para salvarse fue la que los guardó para siempre. Y esas piedras, dice la Escritura, siguen allí hasta el día de hoy. Así terminó la batalla. Así cayó el sur. 5 coronas en el polvo, selladas bajo una piedra, bajo el sol que un viejo hizo detenerse. Pusieron el pie sobre los cuellos de los reyes, y aquella voz vieja repitió lo que tú necesitas oír hoy. No teman, no desmayen. Así hará el Señor con todos sus enemigos. La piedra cayó y el cielo enmudeció, pero Josué no enmudeció. Aquel hombre viejo, con la barba blanca de polvo, no bajó la espada, la levantó y miró al sur. Había 5 reyes muertos y un reino entero temblando. Era el momento. Tú lo sabes, cuando el enemigo cae, no le das tiempo de respirar. Lo que vino después no fue una guerra lenta, fue una avalancha. Escucha el paso de Israel y cuenta conmigo las ciudades que caen. Primero Maqueda. Josué la tomó en un día. Pasaron a filo de espada a su rey y no quedó nadie con vida. De allí a Libna. Otra vez Dios la entregó en sus manos. Otra ciudad, otro rey, otro silencio al caer la tarde. Después Laquis. Esta resistió un poco más, pero al segundo día el Señor la puso en manos de Israel. Y mientras Israel rodeaba Laquis, mira quién llegó. Horam, rey de Gezer, subió para ayudarla. Llegó tarde, llegó a morir. Vienen del valle de Gabaón. No se detienen, no duermen. Es que no peleamos solos, capitán. Nunca peleamos solos. De Laquis a Eglón. La tomaron ese mismo día. La hirieron a filo de espada, igual que a las otras. Luego subieron a Hebrón, en lo alto de los montes. La pelearon, la tomaron, y a su rey con ella. Ninguno escapó. Y volvieron sobre Debir. Hicieron con ella lo que con Hebrón, lo que con Libna. La ola no se cansaba. La ola era de Dios. Así cayó todo el sur, la montaña, el Negev, los valles, las laderas, de Cades Barnea hasta Gaza, todo de una vez. Y aquí quiero que bajes el oído, porque la Escritura no lo esconde. Lo dice claro, y vale la pena oírlo despacio. Josué tomó todos estos reyes y su tierra de una sola vez. Una sola vez. ¿Sabes por qué? Porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. No fue la espada del viejo Josué. No fueron los pies cansados del muchacho. Fue el Señor, peleando delante de ellos, camino por camino. Y aquella noche Israel volvió al campamento, a Gilgal. Volvieron enteros, volvieron en paz, como quien regresa de un trabajo que otro hizo por ellos. Piénsalo un momento. Las murallas que aterraron a sus padres en el desierto,
Las ciudades que parecían imposibles ahora estaban vacías. El reino del sur había caído, entero, en un solo impulso, como una casa de arena ante la marea. Pero la historia no termina con el sur en silencio, porque mientras Israel descansaba, otros ojos miraban desde lejos. Allá en el norte, junto a las aguas, otros reyes oyeron lo que pasó en Gabaón. No se arrodillaron, apretaron los dientes. Empezaron a llamarse unos a otros. Empezaron a juntar caballos y carros de hierro, más de los que tú podrías contar. En la oscuridad del norte, alguien estaba afilando su espada. Y pronto, muy pronto, Josué tendría que mirar de nuevo hacia arriba. Pero esa tormenta es para otra noche. Por ahora, descansa con Israel. El que peleó por ellos en el sur no se había ido a dormir. Quizá hoy te sientes como Gabaón, rodeado, sin fuerzas, esperando a alguien que no merecías. Mira bien a esa ciudad. Mintió para sobrevivir. Engañó al pueblo de Dios con pan mohoso y sandalias rotas. Y cuando 5 reyes vinieron por su sangre, alguien caminó toda la noche para defenderla. Tú también has fallado. Lo sabes. Hay días en que arrastras un error, como esos gabaonitas arrastraban su disfraz. El que pelea por ti no espera a que lo merezcas. Escucha esto despacio. Josué no detuvo el sol. Josué solo se atrevió a pedirlo. La Escritura lo dice sin rodeos. No hubo día como aquel, ni antes ni después. Un día en que el Señor atendió la voz de un hombre. ¡Un hombre! ¡Una voz! Y el cielo se inclinó a escuchar. No porque Josué fuera fuerte, ya anciano, con polvo en la barba. Fue porque ese hombre había obedecido primero. Cumplió un juramento que le costaba caro. Subió una montaña entera en lo oscuro, por gente que lo había engañado. La fe que mueve el sol no nace en la boca, nace en los pies que ya marcharon. Y aquí está lo que necesito que te lleves a casa. Dios peleaba por Israel. El texto lo repite como quien clava una estaca. El Señor peleaba por Israel. La batalla de aquel valle nunca fue de Josué. El granizo no lo lanzó su brazo. El sol no lo paró su mano. Él solo creyó que el Dios que lo mandó a pelear, pelearía a su lado. Tú peleas solo demasiadas batallas. Por eso andas tan cansado. Hay una oración que no te atreves a hacer. La sientes demasiado grande. Pides cosas pequeñas por miedo a que las grandes molesten al cielo. Pero mira a Josué. Quizá Dios espera que te atrevas a pedir. Atrévete a obedecer primero. Después, abre la boca. Recuerda lo que Josué dijo con el pie sobre el cuello de los reyes. No teman. Esfuércense y sean valientes. Así hará el Señor con sus enemigos. No eran palabras para soldados de hace 3000 años. Eran para ti, para la batalla que te espera mañana en la mañana, cuando vuelva el miedo. Si esta historia te movió algo por dentro, quédate. Suscríbete y activa la campana. No te pierdas la próxima vez que el cielo haga algo imposible. Lo hacemos juntos, una historia a la vez. ¿Recuerdas cómo empezamos? Un anciano cubierto de polvo, callando al sol con la mano en alto. Ya sabes por qué el cielo lo escuchó. Pero esa cueva sellada no fue el final. Al día siguiente, Josué marchó contra una ciudad cuyo nombre significa victoria. Allí, Dios le mostró algo aún más grande. Esa historia es la próxima. Te espero.